Hola, hoy en el Bibliófilo les traigo una obra especial y voy a explicarles en 3 razones por qué. Primero, porque es el equivalente budista de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Segundo, por su técnica narrativa en la cual logra hacer, como en la película Inception, logra meternos una narración dentro de otra y contándonos así la acción. Y tercero, si me esperan hasta el final, porque produjo en mí una reflexión que me parece muy valiosa frente a lo que hablábamos en la obra El Innombrable de Samuel Beckett. Se trata de El peregrino camanita de Carl Gellerab. En primera instancia quiero destacar que esta obra es como el equivalente de la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero para el budismo, porque a través de El peregrino camanita nos va a contar la historia de transformación que tuvo este personaje. Y en la historia de transformación nos va a contar primero los sufrimientos que tiene en la vida, de acuerdo a la concepción budista de la misma, y de manera similar a la historia de Siddhartha, en la cual la transformación en Buda va pasando a través de las decisiones de la vida, volviéndose peregrino luego de estar de alguna manera acomodado en la cotidianidad, algo así como un burgués. Y al hacerse peregrino va a estudiar las enseñanzas de Buda y persiguiendo a este gran personaje va a transformar su pensamiento y también nos va a presentar una historia de amor de forma similar a como Dante Alighieri nos presentaba el paso al cielo de la mano de Beatriz. Aquí nos lo va a presentar al lado de su amada. Y es para mostrar la gran fortaleza del sentimiento del amor. Y luego nos va a hacer el recorrido por los bienaventurados, luego por los astros dentro de la concepción budista, hasta finalmente mostrarnos el gran nirvana. Esta obra de verdad resulta muy ilustrativa y potente. El segundo aspecto que quiero resaltar es que la técnica narrativa que usa el autor es bastante poderosa, porque comienza con una narración en tercera persona y luego va a insertar allí cómo el camanita, en primera persona, va a contarle la historia a Buda. Esto me hizo recordar mucho la película Inception, en donde logra meter una historia dentro de otra. Como lo veíamos en la obra del Bhagavad Gita, vemos que el pensamiento budista es muy filosófico. Y por tanto esta obra también se nos va a presentar con esa misma fortaleza filosófica. Y también, de alguna manera, como los escritos religiosos que conocemos de Jesucristo, también nos va a contar las enseñanzas de Buda, explicadas por él mismo. También con parábolas, como la del niño, que es muy ilustrativa. O aquella parábola que tanto me gusta del hinduismo, y es que todo pasa para bien. Algo que aparentemente es malo, al final resulta que es para nuestro beneficio. De esto ya había hablado en alguna obra anterior, pero aquí me gusta que lo logra presentar dentro de la transformación de Camanita, en donde un hecho aparentemente adverso le va a permitir salir de la zona de confort y buscar su transformación espiritual y su bienestar. Pero lo que más me gusta dentro de esta obra es que la historia de amor está presente y le va a dar fortaleza a todo lo que expone de la doctrina budista. Por eso menciona aquí la fortaleza del amor. Y quizás el amor y la fidelidad sean lo único real, que toma distintos nombres y figuras. Ellos son las melodías y nosotros las arpas en que se tocan. Se rompe el arpa y se afina otra, pero la melodía sigue siendo la misma. Me gusta mucho este pasaje porque muestra que las historias de amor que vamos viviendo en la vida, y asimismo también las que se nos presentan en la literatura, son diferentes melodías que a la final lo que hacen es resaltar aspectos diferentes de la condición humana. Me gusta mucho la profundidad de este pasaje porque va a mostrarnos que el amor muchas veces es el que nos permite trascender por las distintas vidas, por nuestras distintas experiencias. Y también resalto que logra incitar nuestra imaginación al hacernos pensar en cómo las historias de amor, de acuerdo a las reencarnaciones hinduistas, nos hace pensar en ese amor eterno, en ese amor sempiterno que nos va a permitir conocernos una y otra vez a lo largo de nuestras vidas con nuestra alma gemela.
Sin embargo, también destaco que nos presenta que la vida es sufrimiento y que asimismo el amor lo tiene presente, como en este pasaje. Allí donde el amor se engendra también el dolor. Y me gusta que a lo largo del relato él lo va presentando. No están solamente los celos, sino también los amores imposibles. Y también, aprovechando la figura del amor, hago referencia a lo que nos contaba Mira si yo te querré, Luis Leante, porque también vamos a tener siempre esa duda o esa curiosidad con lo que ha pasado con nuestro amante, con nuestro amor, con nuestra alma gemela. Aquí él va a presentárnoslo desde las distintas perspectivas, tanto del amante como de la amante. En este pasaje resalto lo que la amante, la mujer, se preguntaba con respecto al hombre, porque siempre vamos a tener presente nuestro gran amor y asimismo nos va a hacer pensar e imaginar qué habrá sido de su vida, como acá. Y me veía una mañana como peregrina, parada ante la puerta de tu casa. Te veía llenándome con tu propia mano el cuenco de limosnas. Me figuraba que me reconocías y luego la indescriptible alegría del encuentro. Me gusta eso porque siempre añoramos encontrar o reencontrarnos con ese amor que tuvimos, posiblemente en la infancia. Y soñamos con ese gran encuentro. Pero resalto aquí la referencia de Mira si yo te querré de Luis Leante, porque él logró mostrar que el encuentro se da, pero muchas veces no nos enteramos. Aquí ella sueña con ver esa reacción. Y me gusta todavía más que él nos presenta la fuerza del amor, pero también limitada, porque sabe que la religión o el aspecto espiritual es mucho más potente. Y eso hace que se trascienda de la mera historia de amor para llevarnos hacia lo espiritual, hacia el viaje dantesco por el paraíso. Veamos este pasaje. Todo esto tenía un carácter de callada sublimidad y parecía atestiguar que allí ocurrían cosas de orden tan extraño y tan santo que ningún poder del mundo podía nada contra ellas, y que hasta el amor perdía toda su potencia divina frente a su suprema dignidad. Me gusta esto porque nos va a mostrar que el amor es una fuerza cohesiva, pero lo espiritual trasciende, lo incluye obviamente y hace que sea mucho más potente ese amor, pero siempre vamos a tener lo espiritual conteniendo al amor y no al revés. O mejor aún, como confundidos, porque también por eso decimos que Dios es amor. Y todavía me gusta más la concepción que Él nos presenta, mostrándonos en el recorrido por el cielo, que el sentimiento trágico de la vida, como nos lo exponía Miguel de Unamuno, está presente. Y lo remarca aquí con que todo perece, todo se marchita. Dice así: sopla el viento de la corrupción, disolviendo todo lo nacido. Como los jardines terrenales, también los paraísos se marchitan. Me gusta mucho esto dentro de la concepción budista, porque después de morir, a pesar de que seamos bienaventurados y gocemos del paraíso, todo esto en algún momento puede también terminar y marchitarse. Puede que, como ellos dicen acá, pasado mucho tiempo, pasada una eternidad, pero evidentemente va a marchitarse. Porque no es lo último, no es esa fusión en el nirvana con la máxima divinidad. Y de verdad me hace comparar mucho contra nuestra religión, porque vemos un paraíso donde gozamos de la bienaventuranza. Pero siendo muy críticos, de verdad podríamos encontrar este paraíso muy aburrido, sin emoción, muy plano. Y que por eso, tarde o temprano, tendrá que marchitarse. Me gusta mucho eso de la concepción budista. Ahora bien, dentro de la narración, me gustan las imágenes que logra evocar. De una manera muy cinematográfica, logra presentar escenas de la realidad en la cual se confunde lo divino con nuestra realidad. Quiero que vean en este pasaje cómo con la literatura, el ganador del Premio Nobel de 1917, ya lograba presentarnos escenas muy cinematográficas, como esta. Los cuerpos de serpiente de los demonios se retorcían, rechinaban los dientes espantables dragones y cuerpos de hombres, trompas de elefantes, cabezas de caballo, cuernos de toro y astas de ciervo, mandíbulas de cocodrilo, hocicos de mono y fauces de tigre revolvíanse en abigarrada confusión. Ya no era un edificio con estatuas inanimadas, eran estatuas vivas que, rompiendo la esclavitud de la construcción, se salían de su masa y apenas la toleraban como soporte. Veo cómo en estas columnas llenas de figuras talladas, estas empiezan a moverse de forma muy cinematográfica, cómo van saliendo
de la madera, van saliendo del granito, van saliendo de la piedra marmórea para cobrar vida. Me sorprende mucho encontrar en esta obra estas imágenes tan cinematográficas. Por eso quería resaltar. Por otro lado, también quiero resaltar el tercer aspecto que les mencionaba, y es la relación con la obra de Samuel Beckett. Les decía que todos los temas budistas son muy afines a la filosofía, son muy afines a descubrir las apariencias que envuelven al mundo para llegar a la esencia. Algo así como la preocupación cartesiana entre el ser y la materia. Y así como nos lo presentaba en El Innombrable, aquí vemos también la figura del loco y de la locura de gran importancia. Hay que reconocer que entre los hombres es el bandido genuino y verdadero el más penetrado de la esencia de Brahma y por lo tanto la corona de la creación. Esto me recuerda mucho la exaltación que hacía del Arlequín o del Bufón en la obra de Ivanhoe. Y aquí se nos presenta de forma similar en una de las anécdotas que cuenta, en donde también podríamos descubrir a Robin Hood. Pero volviendo al tema más filosófico, quisiera resaltar aquí esa investigación sobre la realidad. ¿Y qué determinaciones conoces, amigo, fuera de la corporeidad con todas sus propiedades asequibles a los sentidos y de la conciencia con todas sus sensaciones, percepciones y representaciones? ¿Qué determinaciones conoces fuera de estas, merced a las cuales puedas agotar lo que no está aún agotado en la esencia del perfecto? Como les decía, está aquí esa preocupación por la realidad. Así como el Innombrable dudaba de toda la realidad, aquí ellos, como despertar o iluminación espiritual, también se preocupan por la realidad que existe en las apariencias del mundo. Pero donde de verdad logra sorprenderme en gran manera la reflexión que hacía sobre El Innombrable de Samuel Beckett es en este pasaje en donde la música cobra gran importancia. Dice así: mi sensación era la de aquel que oye una canción nueva, distinta de todas las demás, de la cual solo pude comprender algunas palabras, pero cuyos sonidos penetran todos en su corazón. ¿Y qué sonidos? Todos de una tal cristalina pureza que todos los demás, comparados con ellos, no eran sino ruidos discordantes, acordes que venían de tan lejos, de unas alturas tan supraterrenales, que despertaban en nosotros una nueva sed insospechada, que no podría saciarse con nada terrenal ni semejante a lo terrenal, y que nunca se extinguiría ya sin saciarse. Me recuerda a este pasaje la escritura del Innombrable, y me sorprende que en el Innombrable no se habla de los sonidos, cuando la música logra conmover nuestro ser de esta manera como él nos lo presenta, llevándonos y conectándonos con lo celestial a la forma pitagórica. Y por eso me hace preguntarme por qué Beckett no aprovechó la música para describir o hacer esta conexión espiritual que se nos presenta acá. Pareciera que en el Innombrable hizo falta explorar ese tipo de sensaciones musicales y que luego, al leerlo acá en El Peregrino Camanita, hace que las dos obras se relacionen y ambas resulten interesantes. Esto es todo cuanto tenía para compartir con ustedes. De verdad los animo a que lean esta gran obra y por supuesto que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Gracias.